Hola mis queridos amigos, gracias por estar allí para considerar este breve mensaje, importantísimo se los aseguro. No porque yo lo diga, sino porque atañe a la persona del Señor Jesucristo y cumplimientos proféticos exactos. Mire, los 4 evangelios narran aquella anécdota, aquella entrada de él en Jerusalén montado sobre un asnito. Mateo capítulo 21, el Evangelio de Marcos capítulo 11, el Evangelio de Lucas capítulo 19 y el Evangelio de Juan capítulo 12 nos narran con diferentes detalles cómo él entró en Jerusalén. El día exacto, yo anticipadamente les digo, fue el cumplimiento exacto de la profecía, fue su entrada oficial y exacta. Él venía desde Betania, pidió que le trajesen una asnita y el pollino de asna, pasó por Betfagé, iba bajando la cuesta, el monte de los Olivos hacia el valle del Cedrón y luego se dirigió hacia Jerusalén, la Jerusalén de David, la Jerusalén vieja, que está allí en Sión. Por eso fue el cumplimiento exacto de Zacarías 9:9, pero no solo eso, Zacarías 9:9 anunciaba antes, 500 años antes lo escribió Zacarías y decía: alégrate mucho, hija de Sión, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, sobre un pollino de asna, en son de paz. Y cada una de esas palabras se cumplieron de una manera exacta. Pero pocos perciben o saben que se cumplieron otras profecías exactamente. Y fue algo sensacional, porque en el momento que él entra a Jerusalén aquella mañana, convergen allí 2 líneas proféticas extraordinarias de extraordinario cumplimiento. Él llega como rey, porque dice: alégrate mucho, hija de Sión, tu rey vendrá a ti. Él llegaba como Mesías príncipe en cumplimiento de las profecías de Daniel capítulo 9. Allí con 70 semanas, las semanas que el ángel Gabriel le reveló al profeta Daniel, iban marcando las 2 venidas del Mesías a Jerusalén. En ese día estaba culminando la semana 69. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, Nehemías, habían pasado 173.880 días hasta que el Señor de manera exacta aquel día ingresaba a Jerusalén como Mesías príncipe. La misma profecía en Daniel 9 dice que pocos días después le iban a quitar la vida al Mesías, pero él entraba en aquella mañana como Mesías príncipe, como el rey de paz. ¿Se da cuenta? Ahora, al mismo tiempo convergía otra línea profética anunciada por Dios. Él estaba entrando como Cordero de Dios. Hago una pausa, voy a ser breve en este video. Si usted quiere estudiar toda esta temática de manera más profunda, más detenida, leyendo los textos, puede ir así a mi canal en YouTube, Raúl Ferrero, y buscar Cristología Video 40. Sí, Raúl Ferrero, Cristología 40. Seguimos. Él entraba como Mesías príncipe, pero también estaba entrando como Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque era el día 10 del Aviv, el día 10 del primer mes del año, que en aquellos días ya se llamaba Nisán, el 10 de Nisán. Y esto tiene que ver con la profecía del Cordero que viene desde la primera Pascua, allá en Egipto. En Éxodo 12, Dios les marcó a los judíos que el día 10 tenían que poner aparte un cordero para examinarlo y comprobar que fuese sin defecto, para que fuese perfecto. La palabra hebrea tamim, perfecto. Día 10, por 5 días lo iban a examinar y el día 14 lo iban a sacrificar a la tarde y lo iban a comer asado a la noche dentro de la casa. Ahora bien, tenían que recoger en una fuentecita sangre de ese cordero y tenían que pintar con esa sangre el marco de la puerta de entrada de casa, el marco horizontal y los postes verticales con la sangre del cordero. Esa noche iba a pasar, y pasó, el juicio de Dios por los egipcios y matando a cada primogénito en cada lugar. Pero el que ejecutaba el juicio, el ángel que ejecutaba el juicio, al ver la sangre en el madero allí en la puerta, pasaba por alto esa casa. Ese es el significado de Pesaj,
Pascua, pasar por alto. Al ver la sangre del Cordero, pasaba por alto el juicio de Dios, y a pocas horas, a la madrugada del día siguiente, ellos salieron rumbo hacia la libertad. Amparados bajo ese madero ensangrentado, tuvieron provisión, tuvieron paz, tuvieron tranquilidad, y el juicio de Dios pasó por encima y Dios los sacó hacia la libertad. Ahora bien, bajo el mismo esquema, con el mismo esquema, Dios instituyó la fiesta de la Pascua en el tabernáculo y en el templo como recordatorio de lo que había hecho en Egipto, pero también como profético, porque Dios tenía otro cordero para sacrificar. Lo fue anunciando por los profetas. Isaías 53, 700 años antes de Cristo, marcó que como cordero sería llevado al matadero. El Mesías de Israel, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Mire, él entró el día 10 y se exhibió públicamente como nunca. Contestó preguntas, dijo lo que tenía que decir de manera fuerte, dijo profecías, se expuso públicamente. Y el último día, el 14, fue donde más fuertemente fue probado, fue traicionado, fue agredido, le dieron puñetazos, le escupieron en la cara, lo azotaron, lo crucificaron. Fue tremendo, pero él fue perfecto. Día 10 entró de manera exacta. 5 días de prueba, 10, 11, 12, 13, 14, a la media tarde fue sacrificado, murió en la cruz manchándose madero de sangre. Marcos capítulo 15 nos dice que en aquel 14 de Nisan, a las 9 de la mañana fue crucificado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas densas, un miedo en Jerusalén, y un poco después de las 3 de la tarde exclamó al Padre, entregando su espíritu en sus manos, y murió el Cordero de Dios derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? Algo extraordinario. Fue exacto el cumplimiento de todo lo anunciado. Murió. Ahora, lo más maravilloso es que Isaías anunciaba que Jehová iba a cargar en él el pecado de todos nosotros, de manera que murió llevando en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Quedó el madero ensangrentado allí. Y lo grandioso es que eso fue en manos de Dios, obra de Dios. Él fue manso, humilde, en acciones, en actitudes y en reacciones. Fue perfecto. Mire que lo golpearon, miren que lo insultaron, lo menospreciaron. Fue perfecto hasta el momento y el último aliento al momento de su muerte. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y lo magnífico es que confiando en él y en su sacrificio en el madero, Dios nos asegura que el juicio de Dios pasa por alto. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado judicialmente, nos purifica. Dios nos perdona y nos recibe por hijos. Esto es algo grandioso. Pero hay que dar ese paso de fe. Yo di ese paso de fe hace casi 50 años, sí, y desde entonces tengo vida eterna porque Dios me perdonó mis pecados. ¿Se da cuenta? Yo me arrepentí de mis pecados. Dios me perdonó y me hizo su hijo. Un día vamos a ver al Señor Jesucristo. Sí, porque descolgaron su cadáver, lo sepultaron en una tumba cercana y al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos. Quedó unos pocos días con los discípulos explicándole muchas cosas y al día 40 fue elevado desde el Monte de los Olivos, elevado, y se fue prometiendo volver. Cuando vuelva será rey. Sí, ahí se cumplirá que será rey de reyes y señor de señores y será juez. Esto es algo extraordinario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, mi amigo, el Cordero de Dios no es una hostia, un pancito así en el altar católico, de la misa católica. El Cordero de Dios tampoco es un pancito en la mesa evangélica o en la mesa de una iglesia protestante. El Cordero de Dios es Él, el Mesías de Israel. La Pascua no es una fiesta católica, ni protestante, ni evangélica. La Pascua es judía. Y desde aquel trasfondo tan perfectamente armado por Dios, tan perfectamente ejecutado por Dios cumpliendo las profecías,
Él es el Cordero. El Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vuelva, será juez y rey. De manera que el que le recibe como Salvador, el que se arrepiente de sus pecados y cree en Él como Salvador personal, es hecho un hijo de Dios. Dios lo perdona y nos hace nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Un día le veremos al Señor personalmente porque nos resucitará y le adoraremos y agradeceremos eternamente. Pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, será resucitado para juicio y condenación, porque Él será el juez. Así que, de todas maneras, todo ojo le verá. Los que creímos en Él le veremos como el Señor nuestro, Salvador. Y los que rehusaron creer, atención, los que rehusaron creer, le verán y le enfrentarán como juez. ¿Ha recibido usted a Cristo como Salvador? Agradecemos a Dios eternamente por este Cordero maravilloso, el Señor Jesucristo. ¿Ha recibido usted a Cristo como Salvador? Si no lo ha hecho aún, arrepiéntase de sus pecados, como yo lo hice. Todos somos pecadores. Arrepiéntase de sus pecados personales y reciba a Cristo como Salvador. Ore, exprese su fe, dé ese paso de fe. Suba a la azotea de su casa, vaya al parque, hable con Dios. También puede encerrarse en su dormitorio, Dios lo oye y lo ve. Dígale: Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador personal. Dios perdona nuestros pecados y nos hace sus hijos para siempre. Sí, gracias a Dios por el Cordero. Él dio su vida por nosotros. Y esto es algo maravilloso. Su entrada en Jerusalén fue exacta, su crucifixión fue el día exacto como Cordero, pero lo más grandioso, que cargó y llevó nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Gracias por haberme acompañado. Reciba a Cristo como Salvador personal. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero admirable.